Hola, hola, muy buenas noches. Soy Jaime Chincha y nada está dicho. En las últimas horas, una crisis de poderes ha escalado, teniendo como protagonistas al presidente de la República, Martín Vizcarra, al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, al Congreso de la República, a la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, y al premier César Villanueva. El contexto es algo que viene arrastrándose desde la noche tarde del viernes, cuando el suspendido y muy polémico juez César Inostroza no fue acusado por el Congreso con mayoría queiquista por ser el jefe de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Callao. Esta tesis fiscal, además, es desarrollada por la fiscal Rocío Sánchez, que es la encargada, la que está siguiendo el caso de los Cuellos Blancos. El presidente Vizcarra habló fuerte desde Huancayo. Está aquí en el estudio el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, el señor Gerardo Tábara, con quien vamos a tratar primero de entender esta situación. Transparencia se ha pronunciado, ha emitido un comunicado justamente sobre por qué el Congreso de la República no acusó a Inostroza por ser el jefe de esta organización criminal y que espera que en el pleno de mañana, el pleno del Congreso, se rectifique esta situación. Queremos contarle primero, señor Tábara, muchas gracias por estar aquí en primer lugar. Un gusto estar acá. Vamos a conversar, para mí es un gusto tenerlo aquí, vamos a conversar sobre esta crisis de poderes que ha escalado en las últimas horas, pero vamos a escuchar qué le parece primero las palabras del presidente Vizcarra, qué es lo que gatilla esta situación que se ha vuelto muy álgida, sobre todo durante el transcurso del día y entrada de la noche. El presidente Vizcarra habló así desde Huancayo. Me sumo a esa exhortación para que el día jueves, que se va a ver este tema en el Congreso de la República, se le dé la máxima sanción y que se lo considere al juez Inostroza, como es obviamente evidente, parte integrante de esta organización criminal. Tenemos que ser drásticos para combatir la corrupción. Necesitamos un ministerio público que esté liderado por un fiscal que esté libre de cualquier duda, de cualquier cuestionamiento. Y no está ocurriendo eso con el fiscal Chávarri. Y por eso pedimos también que haya el paso al costado del fiscal Chávarri. ¿Dónde está lo grave aquí? El presidente habla claro, enfrenta una situación que evidentemente se tiene que corregir en el pleno del jueves. Pero ¿quién le responde inmediatamente? El fiscal Pedro Gonzalo Chávarri, quien según la fiscal Rocío Sánchez es parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Y preste atención, ojo, pestaña y ceja. Este es el tuit escrito por el fiscal de la Nación a la tarde. Ponderación, presidente Vizcarra, dice Chávarri. Basta de interferencias. Y aquí una novedad. Las 46 contadas denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo, serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia. ¿Esto es una amenaza? ¿Qué es esto? ¿El presidente está contra las cuerdas? El fiscal de la Nación le está diciendo, ahí no más, porque tengo acá en mi cajón 46 denuncias, que las voy a poner ya mismo. Ahora, ¿el fiscal de la Nación ve directamente los casos o son fiscales a cargo de investigaciones? ¿El fiscal de la Nación protagoniza, lidera cada caso? ¿El fiscal de la Nación está viendo personalmente los 46 casos? Pero no es lo único. Luego, la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz revela que ha sido citada por otro caso. ¿Dónde? En la fiscalía del señor Chávarri. Esto fue lo que dijo. Él tiene una misión que no es la de ver los casos él directamente y usarlos en contra de ninguna persona políticamente. Entonces aquí sí nos asusta, pues, y él está queriendo intervenir en los casos y usarlos como un mecanismo de amedrentamiento al presidente de la República. Y a mí también, dicho sea de paso, que ya es el momento de que tomemos cartas en el asunto, porque evidentemente el señor está jugando contra el tiempo, usando una institución que es importantísima para asegurar el Estado de Derecho en nuestro país,
para defender sus intereses personales. Está amenazando que va a revivir denuncias anteriores. ¿Qué es lo que está queriendo hacer? O sea, la ponderación la debe tener él, porque este señor está actuando políticamente. Y si él es un señor que está protegiendo a procorruptos, que se cuide él. Mire si esta no es una coyuntura agitada, agrietada, áspera, delicada, por cierto. El señor Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, está con nosotros. Transparencia ha emitido un comunicado muy duro, encarando al Congreso y exhortándole para que el día jueves corrija lo de Inostroza y sea acusado como jefe de la organización criminal. Señor Tábara, vamos a leer el tuit del señor Villanueva. ¿Lo leyó? Fue lo último que pasó en la cronología de esta crisis. Ahí está, vamos a la pantalla. Mire, el cargo de fiscal de la Nación es para servir y no para servirse del señor Pedro Chávarri. Sus inaceptables expresiones en contra del presidente Vizcarra reflejan que usted falta al deber de imparcialidad que le exige su función. ¿Está de acuerdo con ese tuit? ¿Qué piensa de lo que está pasando como secretario general de Transparencia? Es una situación bastante compleja. No le hace bien al Ministerio Público, no le hace bien a la justicia, no le hace bien a la democracia. Hay que recordar que el fiscal Chávarri juramentó en medio de una crisis, en medio de un conjunto de cuestionamientos, porque ya había aparecido audios en los cuales se escuchaba la voz del fiscal Chávarri, junto con el juez César Inostroza, el juez Walter Ríos del Callao, que hoy se encuentra en prisión, y otros personajes más que configurarían lo que las fiscales Castro y Sánchez han denominado la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Una organización criminal es un agrupamiento de más de 3 personas que se estructuran para cometer delitos a futuro. Es una organización criminal, entonces, para usted. Exactamente, sí, es una organización criminal. Desde mi punto de vista... Jefaturada, liderada por... Según la fiscal Castro, jefaturada por el señor Inostroza, el juez Inostroza. ¿Usted cree que está en la posición correcta, por lo que hemos escuchado? Transparencia considera que hay indicios suficientes para que el Ministerio Público continúe las investigaciones a fin de determinar si realmente el señor Inostroza es o no el líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Una organización criminal destinada a colocar jueces y fiscales para luego vender sentencias. Recordemos que el primer audio que escuchamos fue la voz con verdecitos del juez Inostroza diciendo ¿qué quiere? ¿Que lo declare inocente o que le rebajen la pena? Y estaba hablando de un violador de una niña de 11 años. Ese fue el primer audio que nos escandalizó. Luego vinieron los de los verdecitos, tus libros, mis libros, hermanito, mis amiguito, etcétera, mis entradas, el viaje al Mundial de Fútbol, eso etcétera. Es una organización criminal. Es una organización criminal con 3 estructuras, según la fiscal Castro, de la cual participarían altos funcionarios. Entre ellos... El señor Chávarri y 2 fiscales más, supremos, Gálvez y Rodríguez Montesa, el juez supremo Inostroza, y otros más. El Consejo de la Magistratura. Los 4 miembros del Consejo. Aguila. Exactamente, 4 miembros, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que tienen, y esto es importante entenderlo, que tienen una prerrogativa que la Constitución reserva para altos funcionarios, que es la prerrogativa del antejuicio. Es decir, ninguno de los jueces supremos, de los miembros del Consejo de la Magistratura o de los fiscales supremos puede ser investigado o juzgado por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, si es que el Congreso no lo autoriza. Y eso es lo que vimos el viernes a la noche. Eso es lo que vimos el viernes a la medianoche y pasada la medianoche. Así es. La Comisión Permanente decidió que al juez Inostroza y a los 4 magistrados, a los 4 exmiembros del Consejo de la Magistratura, se les investigue por tráfico de influencias, negociación incompatible y otros delitos, pero no por pertenecer a una organización criminal, que es el delito máximo, tiene hasta 15 años de cárcel. Los otros tienen entre 2 y 4 años de prisión que pueden ser suspendidas. Eso para usted constituye un blindaje.
Para nosotros eso constituye una tremenda irresponsabilidad por parte del Congreso. ¿Por qué? Porque está atando de manos al Ministerio Público. Pero una irresponsabilidad puede ser una chambonada, puede No, ser no leí bien, no, Sí, esto es de adrede. acuerdo, esto es adrede, sí. Nosotros no encontramos otra explicación porque además, pocos días antes, en la subcomisión de acusaciones constitucionales se aprobó por unanimidad, Jaime, por unanimidad, que se acuse al señor Inostroza y a los 4 ex miembros del CNM por pertenecer a una organización criminal. Los 6 votos de Fuerza Popular estuvieron a favor de y eso. ahí cambiaron. Y luego en la comisión permanente, sin ninguna explicación, cambiaron. Ahora, yo le pido una reflexión y sobre todo una mirada aguda, porque lo que usted me está contando y nos está contando a todos es el contexto de lo que ha pasado hoy. Es decir, cómo se agudiza una situación que espera más bien una solución a esta crisis vomitiva en la justicia peruana, cuando tenemos al presidente de la República, al premier, a la segunda vicepresidenta, al fiscal de la Nación, al Congreso, que hoy día se han hablado ya cosas en términos de, ya pues ciérrennos, vengan acá, Bueno. traigan los tanques incluso, han hablado de eso. Entonces, ¿cuánto agudiza esta crisis? Ahora, lo que pasa con lo es que usted acaba de hay contar? una diferencia muy significativa. Sobre el fiscal Chávarri, el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, hay 87% de la población que pide que deje el cargo. Por lo menos 10 distritos fiscales que le piden que se exima de ejercer el cargo Ya, de pero fiscal no de la lo deja Nación. y incluso ahora dice que el presidente Vizcarra tiene 46 Bueno, denuncias. y entonces él se resiste a dejar el cargo de fiscal de la Nación. Nosotros le hemos pedido el 31 de agosto que dé un paso al costado, ni siquiera que renuncie, que dé un paso al costado para que pueda ser investigado por la supuesta pertenencia a los cuellos blancos del puerto. Ya, pero Pero se claramente no lo hace. resiste a hacerlo, no Entonces, lo hace, y al mismo tiempo el Congreso de la República le manda una señal a él diciéndole, tranquilo, no lo hagas, porque si Inostroza no va a ser investigado por organización criminal, tú, Pedro Chávarri, tampoco lo vas a hacer. ¿Para usted Esa actúan es la en situación. pared? Yo ¿Juegan creo en que pared? sí. Yo creo que sí. ¿Fuerza Popular Yo creo que con el Chávarri? señor Chávarri y el señor Inostroza son una dupla tóxica para el sistema de justicia. Chávarri e para Inostroza. Chávarri ¿Y dónde e queda Fuerza Inostroza. Popular? Y lo que tenemos ahí es algo que esperamos Fuerza Popular pueda explicarnos. ¿Cuál es la razón por la cual cambiaron su voto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la Comisión Permanente? Tenemos al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, pidiendo un voto reflexivo para el día jueves. Nosotros esperamos, exhortamos a que se produzca ese voto reflexivo. Porque si se Y a que el produce día ese voto jueves- llamado reflexivo, Chávarri ya tiene las horas contadas. Porque además A ver. hay un informe en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí, pero exactamente, que se verá el día viernes. O sea, el jueves se decide en el Pleno el tema Inostroza. Y el viernes se decide en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el tema Chávarri. ¿Y qué va a pasar ahí? Y van amarrados. De acuerdo a uno lo que con estamos otro. viendo ahora. Bueno, si la línea siguiera lo que está pasando ahora, estamos en un camino peligrosísimo de impunidad. Nosotros confiamos, Jaime, en que esto no ocurra. Si Ya, no pero si confiáramos, ocurre- no hubiéramos exhortado con este pronunciamiento emitido el Ya, día de pero hoy. si ocurre, me pongo en el escenario más dramático porque lo que hemos visto Sí. ya son palabras mayores. O sea, el premier levantando la voz por el Twitter, el presidente, el Sí. fiscal aireando expedientes del presidente. Entonces, ¿un camino Mira. para transparencia no descartado es el cierre del Congreso? No, transparencia no se ha puesto en la situación del cierre del Congreso. Aún no. Transparencia no se ha puesto en esa situación, no hemos discutido ese tema, ese no es un tema, esa es una medida extrema que creemos no hay que llegar a ella. Creo que pensamos que todavía hay caminos de diálogo, de concertación y de reflexión que hay que tomar, y de una actitud vigilante por parte de la ciudadanía. Por eso es que nuestro pronunciamiento del día de hoy termina exhortando a la población y a sus organizaciones a mantener una vigilancia proactiva y exigente, altamente exigente. Lo que está en juego acá es el derecho de todas las personas a ser atendidos en sus demandas de justicia. Del otro lado, lo que se reclama es que el presidente ha metido las narices en fueros que no corresponden al presidente, como decirle al fiscal de la Nación,
tal o cual cosa, es decir, que se ha violado la autonomía de poderes. ¿Cuánto cree usted de cierto eso? No lo creo porque fíjese, el presidente de la República lo que ha hecho es expresar lo que la inmensa mayoría de la población dice. La encuesta última de Datum ayer dice que el 87% de la población no confía en el señor Chávarri y le pide que dé un paso al costado. Sus propios fiscales le han pedido que dé un paso al costado. La Junta de Fiscales Supremos está compuesta por 5 miembros. 2 están a favor de que él se mantenga, más él mismo. Y los otros 2 le han pedido también que dé un paso al costado. Yo creo que el señor Pedro Gonzalo Chávarri se está sosteniendo de un hilo muy delgado que le hace daño a él mismo. Pero hay un brazo político que sostiene ese hilo. Exactamente. El Congreso de la República, porque no existe en este momento un Consejo de la Magistratura que pueda destituir o suspender al fiscal Chávarri, todo está en manos del Congreso de la República. ¿Y qué ligazón entonces advierte usted entre Fuerza Popular, yo no el quisiera Congreso de la especular República más. y el señor Yo no Chávarri? quisiera especular más, pero los datos están ahí. La semana pasada, los miembros de Fuerza Popular en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votaron por acusar al señor Inostroza del delito de organización criminal. Una semana después cambiaron su voto. El jueves tienen la oportunidad de volver a la versión original, porque además hay una cosa que es muy importante. El Congreso no determina si el señor Inostroza o el señor Chávarri son culpables. El Congreso lo único que hace es autorizar a que el Ministerio Público los investigue. Lo que estamos pidiendo es que permitan que continúen las investigaciones. Porque con esta votación se está trabando. Porque con esta votación se impide. Según la Constitución, el Ministerio Público no puede investigar a los altos funcionarios, como Inostroza o Chávarri, por aquellos delitos que el Congreso no le autorice expresamente. Entonces, si el Congreso no autoriza investigarlo por organización criminal, ningún fiscal podrá hacerlo. Podrá investigarlos por otros delitos. Yo puse en un tuit, el día de la votación, en la madrugada de la votación, pareciera que la Comisión Permanente nos está diciendo los cuellos blancos del puerto no existen. Bueno, ¿qué fue lo que todos nosotros escuchamos en los audios que transmitió toda la prensa, empezando por IDL, reporteros, pero toda la prensa? ¿Cuán honda es esta crisis, señor Tábara? Es muy profunda. Yo creo que esta es una crisis muy, muy profunda, porque el derecho a la justicia es un derecho fundamental. Y cuando tú escuchas a un juez de la Corte Suprema negociar la sentencia de un violador de menores, te preguntas qué otra cosa no habrán estado negociando. Lo que argumentan los congresistas de Fuerza Popular es que el informe Pacori estuvo pésimamente planteado porque sostenía su argumentación para construir la tesis de organización criminal que los señores Inostroza, Ríos y todos los que hemos escuchado se hablaban entre sí o se llamaban entre sí como hermanitos, Cecitar, Waltercito, y que no había sido suficiente. Yo me preguntaba por qué el informe o la investigación fiscal de la doctora Sánchez no se anexaba a eso y nos ahorrábamos tanto trámite, nos ahorrábamos tanta discusión de ir de frente a la tesis fiscal y decir, acá está la investigación. Sí. Hay una cosa que creo que es importante que todos recordemos. Esta acusación sobre el señor Inostroza no la inventa el señor Pacori. El señor Pacori es designado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que elabore el informe sobre el señor Inostroza. El congresista Pacori está cumpliendo un encargo. Es decir, hay una acusación que llega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ella le da trámite y le encarga al congresista Pacori elaborar un informe. El congresista Pacori elabora el informe, pero ya antes teníamos los informes de las fiscales Castro y Sánchez diciendo Inostroza forma parte y es la cabeza. Y Chávarri, ¿no? Forman parte de los cuellos blancos del puerto. ¿No hay una complicidad aquí del Congreso? Mira, yo tengo la sensación de que sí. Yo tengo la sensación de que aquí el Congreso le está dando la espalda a la población.
Yo creo que el Congreso está negándose a una responsabilidad que es fundamental. ¿Pero a cambio de Porque qué? además, sabe Dios a qué. ¿Las investigaciones de la señora Keiko? No lo sé. No lo sé, no me pidas especular más allá de los hechos, de los datos. Blindaje fiscal. Los hechos son estos. Los hechos son, la semana pasada aprueban por unanimidad en una comisión y a la semana siguiente lo eliminan. Ese delito de organización criminal, que es el delito más grave, que será votado para el señor Inostroza y puede generar precedente para lo que le siga al señor Chávarri y probablemente al congresista Becerril, sobre el cual también hay una acusación por presuntamente pertenecer también o tener vínculos con esta organización criminal. Pero ahí está, pues usted lo está diciendo. Bueno, yo estoy dando los hechos. La población puede sacar sus conclusiones. Lo que sí es que desde Transparencia insistimos. Este jueves el Congreso tiene la gran oportunidad de mostrar que tiene real voluntad de luchar contra la corrupción. El Congreso no condena a nadie. El Congreso no envía a prisión a nadie. El Congreso lo que puede hacer es decirle a los fiscales: continúen haciendo su trabajo, continúen investigando al señor Inostroza y luego al señor Chávarri. Nada más que eso. Pero parece que ahora vamos a estar entretenidos por no llevar adelante esta reforma de la justicia, sino en las 46 denuncias al señor Vizcarra. Bueno, los 46 denuncias al señor Vizcarra seguramente seguirán su curso. Como ha dicho el fiscal Chávarri, sigue en su debido proceso. No tiene por qué recordarlo el fiscal de la Nación. Todos sabemos que sigue en su debido proceso. Que lo mencione de esa forma, que lo diga de esa forma, que el propio fiscal de la Nación hable de 46 denuncias al presidente de la República, ¿cómo lo toma usted? Es un tono amenazante. Es una clara respuesta a la exhortación que hizo el presidente Vizcarra desde Huancayo pidiéndole que dé un paso al costado. Ni siquiera que renuncie, que dé un paso al costado. El presidente Vizcarra no es el primero que lo pide. Lo han pedido los propios fiscales de los varios distritos judiciales, de varios distritos fiscales en todo el país. Ahora, lo que viene entonces ahora es embarrar al presidente, pues. Bueno, si esa es la estrategia, mal. Peor aún, para el sistema de justicia y para la lucha contra la corrupción. Tenemos que evitar eso. Yo creo que el Congreso tiene la responsabilidad de evitar eso. Es en este momento la única instancia que puede resolver esta situación es el Congreso de la República. Si es que el día jueves decide que el juez Inostroza sea investigado, ojo, investigado, no sentenciado, investigado, que siga la por investigación el delito de fiscal, que continúe el trabajo iniciado por las valientes fiscales Castro y Sánchez. Claro, es que lo que viene y luego, es la prisión preventiva de Inostroza, señor pues. Chávarri, no lo sé, si es que la piden, probablemente. Pero Ríos vendrá. tiene pues prisión preventiva. Sí, el señor Ríos la tiene, como el señor Camayo y si la tesis otros fiscal más. Es el cabecilla de esta organización criminal, ¿de qué estamos hablando? Si es lo que corresponde en el proceso penal, hay que seguir el debido proceso. Es que, si es ¿sabe qué pasa? Lo curioso es que el señor seguir. Inostroza fue el único que habló de la señora K y de la fuerza número 1. Sí. Por ahí viene la cosa. Sí. Este es un entramado de corrupción que vincula Poder Judicial, Ministerio Público, organizaciones políticas, líderes políticos, gremios empresariales. El primer gran escándalo que tuvimos de corrupción en los últimos años fue el año pasado el escándalo Lavajato. Y hoy nos encontramos con al que algunos han denominado Lavajuez. Yo prefiero llamarle los cuellos blancos del puerto. Claro. Pero le decía, en este escenario en el que vienen las 46 denuncias ventiladas, aireadas por el fiscal de la Nación, acá tengo 46 denuncias, ya sabe usted lo que va a pasar, van a empezar a empapelar al presidente. Entonces, en esa figura, si estamos hablando hace unos minutos que hay una sintonía, un juego en pared que usted y varios advertimos entre el Congreso de la República, el señor Chávarri, lo que viene es la guerra. Esperemos no llegar a una situación de ese tipo, Jaime. Esperemos que se rompa ese vínculo aparente entre
algún sector o sectores del Congreso con el fiscal Chávarri o el juez Inostroza. Esperemos que el día jueves se tome la decisión más saludable para el país y para la justicia, que es permitir que el Ministerio Público y posteriormente el Poder Judicial hagan su trabajo con autonomía, con independencia, es decir, investigar a los altos funcionarios del Poder Judicial, en este caso al señor Inostroza, y del Ministerio Público al señor Chávarri, de los presuntos delitos de organización criminal. O sea, usted se manifiesta esta noche confiado. Sí, nosotros no esperamos. ve el escenario de la guerra. Pero la nuestra de transparencia es una confianza vigilante. Estamos en una vigilia permanente. Nosotros estamos confiados, nosotros exhortamos y al mismo tiempo demandamos, estamos muy atentos a las decisiones que se vayan tomando en el Congreso. Porque esa vigilia de alguna forma no descarta el escenario de la guerra. No, no descarta. ¿Puede pasar lo peor? Puede pasar lo peor. Puede pasar que el día jueves decidan reafirmarlo en la comisión permanente y blindar al señor Inostroza. Y yo creo que la población se va a sentir mucho más defraudada de lo que se puede sentir hasta ahora. ¿Qué nivel de confianza y de aprobación ciudadana tiene el Congreso de la República? ¿9%? ¿10%? ¿12%? ¿Es un invento de la población? ¿O son este tipo de Y ahí el señor Vizcarra, ¿qué haría? Porque tendría esta clara afrenta del Congreso y tendría la amenaza del señor Chávarri. ¿La cuestión de confianza para usted es un camino? Bueno, la cuestión de confianza no es para mí, no es que sea para mí un camino. La cuestión de confianza está prevista en la Constitución, pero la acaba de utilizar. Yo no sé si la va a volver a utilizar nuevamente. Técnicamente la puede usar. Técnicamente la puede usar, pero esperemos que en este juego de la política no tengamos que llegar a ese nivel de extremos y hagamos todos los esfuerzos posibles para que el día jueves tengamos una solución que nos devuelva la tranquilidad. A poner velitas para el jueves. 2 cortitas del estribo, porque el tema municipal, fíjese usted, se ha visto subordinado a esta crisis, pero la Asociación Civil Transparencia por muchos años está también vigilante en el tema de los procesos electorales, en el tema ahora que las elecciones son este domingo. Una cortita sobre Daniel Urresti. El jurado ha dicho que el caso de difamación en el que se hablaba de que podía salir de la contienda, finalmente no prospera porque hay una casación. Pero no hay una casación, hay un recurso de queja. En la Suprema. En la Suprema. Sí. Pero se viene la sentencia del caso Bustillos. El día jueves. Está el tema de las firmas falsas. ¿Hay alguna posición sobre el tema de la candidatura? Es una situación muy complicada. Nosotros hemos dicho que hay que prestar mucha atención a los candidatos que tienen sentencias o procesos judiciales tan avanzados como el del señor Urresti. El día jueves, el señor Urresti podría ser condenado por homicidio y tiene al mismo tiempo una investigación en Ayacucho por violación y una sentencia en segunda instancia por difamación. No es el único caso. Hemos señalado diversos casos a nivel nacional de candidatos que incluso se encuentran prófugos. El señor Adubiri en Puno, la señora Espinosa en Ancash. ¿Constituye este caso de Urresti un peligro para la elección del domingo? Yo creo que es un tema que la población tiene que valorar suficientemente. Hay que mirar si es que los candidatos tienen un antecedente judicial o tienen un historial limpio. Si es que van a poder... O sea, piensen bien si van a votar por Urresti, más o menos. Piensen bien, decidan bien. Nosotros hemos exhortado, hemos señalado el caso del señor Urresti y otros más como casos delicados. El Jurado Nacional de Elecciones es el que determina quién puede ser candidato o no. A nosotros nos corresponde exhortar a la población a pensar bien su voto, a decidir bien su voto. Está ya listo Luis Castañeda Pardo, va a estar en el siguiente bloque aquí, él es candidato a la alcaldía por Solidaridad Nacional, y la otra cortita era justamente sobre su padre, que ha sido duramente criticado porque estuvo al lado del hijo, pidió licencia. ¿Ahí qué posición tiene usted? Bueno, ¿Cree que debe haber una sanción al alcalde? Entiendo que pidió licencia y que se la otorgó él mismo, la licencia.
entiendo que el Tribunal de Honor del Pacto Ético está evaluando el tema y tomando alguna decisión, y seguramente el Jurado Nacional de Elecciones también tendrá que tomarla. Lo cierto es que la neutralidad tiene que ir mucho más allá de la letra exacta de la ley. ¿Hubo ahí un golpe a la neutralidad? Mi impresión es que se ha transitado por esa línea delgada. Se sacó la vuelta a la entre la neutralidad. Se ha sacado la vuelta a la ley de muchas maneras en esta campaña electoral. Pobre ley, Sí. un poco cornuda esta ley. Bueno, señor Gerardo Tábara, muchísimas gracias. Gracias a ti, por esta Jaime. entrevista. Gracias. Confiemos a ver qué pasa. El secretario general de Transparencia nos ha dado su punto de vista como secretario general, repito, el señor Gerardo Tábara. Vamos a ver qué pasa el jueves. Hay una situación muy delicada. Mañana creo que los ánimos van a estar mucho más crispados en el Congreso de la República. Esperemos qué dice el presidente. Vamos a ver qué pasa también en la propia Fiscalía de la Nación, la vicepresidenta, el premier Villanueva. Así que hay mucha expectativa sobre esto. Pero el domingo son las elecciones municipales y queremos tener esta semana un candidato por día, cuando menos. Así que luego de esta pausa viene Luis Castañeda Pardo de Solidaridad Nacional. Nada está dicho. Regresamos. Nuevo Samsung Galaxy Note 9. Superpoderoso.